gay. La primada de la Iglesia anglicana es una mujer, es decir, la que gobierna sobre todos los obispos y sacerdotes. En la parroquia se hacen matrimonios homosexuales y se da la comunión sin ningún tipo de discriminación a todo tipo de personas, incluidos los divorciados vueltos a casar. Yo no hablé de ese tema, pero vine muy satisfecho porque me parece que es un avance muy importante en todas estas, en la búsqueda de otra iglesia es posible. Y ayer pues les hablé, como digo, les hablé de un tema que pensé también desarrollarlo aquí, pero como lo tienen más conocido y más trabajado y no era nuevo para ustedes, que era el reino de Dios como utopía de Jesús y el camino de la esperanza para hacer realidad el reino de Dios para hacer realidad el reino de Dios en la historia. En cualquier caso, me gustaría terminar con 3 ideas o 3 propuestas que quiero hacerles. La primera, que tenemos que seguir escribiendo utopías, escribiendo, diseñando, imaginando. ¿Por qué? Porque si lo escribimos, si lo diseñamos, se puede ir consiguiendo su realización paso a paso, gradualmente. Si no lo escribimos, si no lo formulamos, no tenemos una referencia que nos vaya guiando los pasos. Por tanto, seguir escribiendo utopías. Lo mismo que cuando yo hablo del cristianismo, digo, hay que seguir escribiendo evangelios. Hay que seguir escribiendo evangelios que son buenas noticias para todas aquellas personas que lo único que reciben a diario son malas noticias. Segundo, hay que pensar utópicamente. El texto que leía, no sé si era Lourdes o era Yolanda, el texto de Walt Whitman, lo leíste tú, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que yo creo que hay que hacer, pensar utópicamente, es decir, pensar más allá de nuestros límites, trascender la propia realidad. Decía Bloch, el maestro al que yo tanto he seguido, decía Bloch, pensar es traspasar, pensar es trascender, pensar es transgredir. Ese es el tema, seguir pensando la realidad utópicamente, porque si no pensamos la realidad utópicamente, nos vemos encerrados en ella y lo único que hacemos es reproducirla. Y además, cuanto más reproducimos la realidad, más la deterioramos, porque al repetir los errores del pasado y hacerlo en el presente, esos errores se hacen todavía más gruesos. Y tercero, vivir utópicamente. Por tanto, escribir utopías, pensar la realidad utópicamente, vivir utópicamente. Es decir, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestras actitudes y nuestros valores, haciendo realidad en nuestra vida aquello que diseñamos para toda la humanidad. Y yo estoy seguro, y con esto termino, de que si seguimos escribiendo utopías, si seguimos pensando la realidad utópicamente más allá de los límites, y pensar es trascender, y si vivimos utópicamente en los valores solidarios de una sociedad más justa e igualitaria, yo les aseguro y estoy convencido de que la utopía no es un plan bueno y realizable, sino que seguirá realizando gradualmente conforme a nuestros compromisos y a nuestras actitudes. Este es el pequeño mensaje que les quiero dejar en estas 3 propuestas que pueden ustedes aceptar o no aceptar. En cualquier caso, se las transmito y se las comunico porque creo que es lo mejor que yo he podido transmitirles esta tarde. Muchas gracias.
Quiero agradecer a nuestro presentador de esta noche por el mensaje que nos ha traído. El libro para mí me ha parecido fantástico. Lastimosamente el tiempo no me ha dado la oportunidad de poder avanzar más, pero sin duda alguna que me lo terminaré leyendo para poderme enriquecer un poco más. Le agradecemos enormemente por haber aceptado esta invitación. Yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí, estamos muy emocionados, muy contentos, y creo que ha renovado nuestra ilusión nuevamente. Doctor Tamayo, yo manejo un autobús y paso por aquí todo el día. Dije, hoy tengo junta. Y pensé, voy a ir a esta clase porque algo tengo que aprender. Algo en esta clase tiene que aplicarse a mi vida. Y aprendí algo. Aprendí que tengo que hacer un desorden en mi cabeza, desorganizar las cosas y empezar otra vez a crear algo nuevo en mi vida. Entonces, gracias a usted que me ayudó a ver esta lucecita, que me ayudó a entender que no puedo estar conforme con las cosas que tengo y que tengo que hacer esos pequeños cambios todos los días para mejorar mi vida, porque si yo aprendo a hacerlo, puedo enseñarlo a mis amigos, a mi comunidad y a mi parroquia. Entonces yo estoy muy agradecido con sus palabras y muchas gracias a todos ustedes, porque le dije a Luli, cuando vengo aquí me siento tan orgulloso porque estoy en medio de tanta gente inteligente que yo soy uno de esos chiquitos que fallo muchas veces. Así que muchas gracias y les paso el micrófono. Sí. Me da miedo, porque ha leído el libro. No, buenas tardes. Mi nombre es Lisandro Vicente. ¿Qué tal, Lisandro? En la parte número 6, usted habla de la teología de la liberación como utopía y esperanza para los pobres. Ahora, la pregunta es, o lo que yo he escuchado es, ¿qué tanto rechaza el Papa acerca de la teología de la liberación? Ya sabía que me iba a preguntar eso. Inclusive menciona a un sacerdote peruano, Gustavo Gutiérrez, y que escribió acerca de eso, ¿no? Y sí, por eso le pregunto eso. Tráeme los libros. Porque dice que tiene ideologías marxistas. Entonces quisiera saber un poquito más qué piensa usted de esto, ¿no? Gracias. Pues no sería mal tema para mi próximo viaje a El Salvador, sobre presente y futuro de la teología de la liberación. No es mal tema, porque yo creo que ahora es un momento muy adecuado para tratarla con serenidad, sin agresión y sin condenas. Porque piensen ustedes que la teología de la liberación es una de las teologías o de los discursos cristianos con un recorrido más corto. La teología escolástica tiene 10 siglos, la teología moderna tiene 4 siglos, la teología, y así sucesivamente, la teología hermenéutica tiene 1 siglo, la teología dialéctica, pero la teología de la liberación tiene en este momento, podríamos decir, 50 años, como mucho. ¿Dónde situar el origen? Pues yo creo que a mediados de los años 60, cuando surgen las comunidades de base, la implicación de los cristianos en los movimientos de liberación y la elaboración de 4 o 5 teólogos de toda esa práctica, sistematizándola, ¿no? Bueno, pues en realidad en estos 50 años la teología de la liberación no ha sufrido más que acoso y derribos, ¿no? Es decir, no ha tenido tiempo de madurar sus afirmaciones. ¿Por qué? Porque enseguida se le ha echado encima el magisterio de la Iglesia, el magisterio que en eso es despiadado. Es decir, el magisterio de la Iglesia se centra única y exclusivamente en la doctrina y se despreocupa de la esperanza y de la caridad. Fíjense, en el Vaticano hay una sagrada congregación que se llama Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero no me consta, o yo soy un analfabeto y lo desconozco, no me consta que haya otra congregación para el aliento de la esperanza y otra tercera para la práctica de la caridad. Y si yo no tengo mal estudiadas las virtudes, claro, las virtudes teologales son 3: fe,
esperanza y caridad. Por tanto, ¿por qué ese empeño en defender la ortodoxia y la verdad de la fe? ¿Y por qué ese descuido de promover la esperanza y practicar la liberación? ¿Por qué? Pues eso es lo que le ha pasado al Vaticano con la teología de la liberación. Ha juzgado esta teología desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, centrándose en la ortodoxia. Pero igual que hay una ortodoxia, hay también una ortopraxis. Ortodoxia es la recta doctrina. La ortopraxis es la recta actividad o acción a partir del Evangelio. Entonces, claro, es una teología de verdad que te entristece mucho el comportamiento del Vaticano. Desde el primer momento, la sospecha. Le he oído decir a John Sobrino que el control del Vaticano sobre su cristología viene desde el año 1974. Desde el 74, cuando él tenía 36 años y cuando hace los primeros esbozos. Y no le han dejado tranquilo ni ahora mismo, porque el año 2007, no sé si recuerdan, que el Vaticano condenó su libro Jesucristo Liberador y La fe en Jesucristo, ensayo sobre las víctimas. El año 2007, con 69 años. O sea que el acoso duró no sé cuánto tiempo. Y en este caso, pues le voy a ser muy sincero, pero me parece que fue totalmente injusto, porque a un testigo como fue él, de mártires, a un relator de la historia de los mártires, a un hombre que formulaba con todo rigor y precisión todas las afirmaciones que hacía, que él escribió la muerte, el asesinato de Monseñor Romero, que se libró de una manera casi misteriosa y providencial del asesinato de sus compañeros jesuitas y de las dos mujeres salvadoreñas el día 16 de noviembre de 1989, pues a este señor, en vez de protegerle, en vez de considerarle que era el testigo de la humanidad y de esas masacres, yo creo que eso se hace con las figuras que tienen una memoria de la historia, ¿no? Pues lejos de eso, el año 2007 condenan dos de sus libros. O sea que le estoy hablando de que es una teología que ha sido puesta bajo sospecha desde el primer momento. Claro, tiene incorrecciones, tiene irregularidades, tiene imprecisiones, pero vamos a ver, si no la han dejado desarrollarse en un clima de rigor y en un clima de tranquilidad. Un teólogo, una teóloga, un filósofo, una filósofa, un científico social necesita un clima de respeto a su trabajo, a su investigación. Pero el año 1982, recuerdo todavía, que hicieron el primer proceso contra Gustavo Gutiérrez y le acusaron de 10 errores. Claro, no pudieron condenarle, pero ¿qué hizo el Papa? Convocó a todos los obispos peruanos a una reunión en el Vaticano. Claro, la iglesia peruana es una iglesia con dos tendencias bastante definidas. Una tendencia más conservadora, controlada por el Opus Dei, y otra tendencia más progresista en la línea de la teología de la liberación. Y no había manera de romper el empate. Y entonces el Papa dijo, pues ustedes se vienen al Vaticano y yo les voy a exigir que tienen que condenar a Gustavo Gutiérrez, ¿no? La cosa quedó en tablas, pero ya fíjense desde el año 82, el primer libro de la teología de la liberación, que se considera como el que pone en marcha esta tendencia teológica, es Teología de la Liberación Perspectiva de Gustavo Gutiérrez del año 71. ¿Ustedes creen que en 10 años u 11 años un intelectual, un pensador, un teólogo, en ese clima de permanente sospecha puede trabajar serenamente? Pues claro, bastante paciencia han tenido, ¿eh? No se ha producido una ruptura de los teólogos de la liberación con el Vaticano, no porque el Vaticano no lo haya fomentado, sino porque los propios teólogos pues han adoptado una actitud de prudencia, de modestia y de humildad. Recuerden aquello que
lo que le hicieron a Leonardo Boff. A Leonardo Boff le castigan y le imponen un tiempo de silencio el año 1984 y él lo acepta. Dice, oiga, pero ¿cómo usted acepta que le silencien, que le prohíban dar homilías, que le prohíban escribir, que le prohíban dar clase, que le prohíban hacer declaraciones en conferencias? Y entonces él dijo, porque prefiero caminar con la Iglesia a no ir solo con mi teología. Y eso lo hago como un acto de humildad. 8 años después, el año 1992, se vuelve a repetir la misma actitud represiva. Y, bueno, creo que le quieren enviar, no sé si a Filipinas, que le exigen dejar la dirección de una revista, de una editorial, una serie de exigencias que un intelectual no puede aceptar, claro está, ¿no? Y entonces él dice, se acabó, abandono la congregación religiosa a la que pertenezco sin renunciar al espíritu franciscano. Abandono el ministerio sin que eso suponga dudas de fe. Y le dicen, oiga, ¿y cómo usted aceptó la primera condena y da un portazo en esta segunda? Dice, porque en la primera condena me pidieron un acto de humildad. Y la humildad es una virtud cristiana. En este caso, me obligan a un acto de humillación. Y eso es contrario a la dignidad de la persona y contrario a la dignidad de un creyente. Claro, evidentemente. Por eso yo creo que estamos en un buen momento, en un cambio de modelo, en un cambio de relación entre el Vaticano y la teología de la liberación. Y ese cambio, el más importante de todos, ¿saben cuál es? Que Francisco ha incorporado las orientaciones de la teología de la liberación a su propio magisterio social. Claro, eso es más revolucionario que si hace un acto solemne de rehabilitación de todos los teólogos que han sido condenados. Claro, evidentemente. Claro. Y por eso, leyendo el Evangelio, la alegría del Evangelio, o escuchando, por ejemplo, las declaraciones que hace o los sermones que pronuncia el miércoles en la audiencia pública, o esas manifestaciones de denuncia profética como cuando se produjeron las muertes de Lampedusa, recuerdan, esto es una vergüenza, ¿no? O cuando va al Consejo de Europa y responsabiliza a los dirigentes políticos europeos de esa situación de muertes sistemáticas en el Mediterráneo. Pues eso es lo más importante, que rehabilite a los teólogos con un acto oficial. Bueno, es posible que sea simbólico también, pero que incorpore la metodología, cuidado, porque lo más importante yo creo es que el método de las declaraciones del Papa, de las homilías, de las encíclicas, ahora va a publicar el día 18 de junio otra, que es sobre el cuidado de la casa común, que así se subtitula, y la casa común es la tierra, ¿no? ¿Saben cuál es para mí lo más importante de todo este magisterio del Papa? Que ha incorporado la metodología de la teología de la liberación, que es muy sencilla, que es la metodología de la JOC. No sé si alguno de ustedes recuerdan este movimiento, la JOC, Juventud Obrera Cristiana o Católica, ¿no? ¿Y cuál era la metodología? 3 pasos: ver, juzgar y actuar. La teología de la liberación, ¿qué hace? Ver el análisis de la realidad, análisis crítico, y ahí es donde dicen marxista. Claro, es que el marxismo es un instrumento muy importante para analizar la realidad, pero el hecho de que incorporen el marxismo como instrumento de análisis de la realidad no quiere decir que tengan que aceptar el ateísmo o el materialismo histórico y dialéctico como pensamiento o como filosofía, porque son perfectamente diferenciables. Por tanto, análisis de la realidad. Segundo, juicio ético. Segundo, hermenéutica, interpretación. La realidad es iluminada por
la palabra de Dios, pero cuidado, una palabra de Dios que es interpretada desde la opción por los pobres y desde el principio de liberación, compasión y misericordia. Y tercero, actuar, la praxis. Es decir, el teólogo, decía Gustavo Gutiérrez, y lo recordaba también Hugo Asman, el teólogo que está en el acto segundo, que es la reflexión, y no está en el acto primero, que es el compromiso con los pobres, hará una teología impecable desde el punto de vista formal, pero es una teología cínica, que, como dirá luego John Sobrino, pasa por delante del sufrimiento del inocente, de largo, como pasaron el levita y el sacerdote de largo ante aquella persona mal herida en el camino a la que atiende un heterodoxo, un hereje. El samaritano era entonces un hereje, ¿no? Por eso yo creo que sí que es importante el cambio que se está produciendo. En cualquier caso, la legitimación por parte del Vaticano de la teología de la liberación, bienvenida sea, pero no es la panacea, porque la teología de la liberación tiene que hacerse con el apoyo, sin el apoyo del Vaticano, porque es una manera de pensar cristianamente la realidad y de actuar en ella que arranca y emana del propio Evangelio. Sí, muy buenas noches, doctor Tamayo. No he leído yo el libro, entonces mi pregunta o mi comentario no es en torno al libro, pero me ha interesado vivamente la manera como ha hablado sobre la utopía. Muchos de los que estamos aquí trabajamos directamente con el Instituto Bíblico de la diócesis. Entonces, a veces nuestra manera de pensar es en categorías bíblicas. Me ha llamado mucho la atención cuando mencionó sobre la utopía y automáticamente pensé en los profetas. Algunos nombres me vinieron a la mente. Déjame, por favor, el libro. Sí. Sí, algunos nombres me vinieron a la mente y me quedé con uno, con el profeta Ezequiel, por la razón de que usted mencionaba que uno de los trabajos de aquellos que quieren matar la utopía es matar los sueños. Decir, no existe un mañana, no hay nada más. Y es uno de los elementos que me ha llamado mucho la atención respecto a la historia del pueblo bíblico, Judá particularmente, cuando fue llevado al exilio en Babilonia. Para ellos era el fin de su historia. Era Jerusalén destruido, su rey muerto, el templo quemado. Entonces para ellos realmente no existía un mañana. Muchos pueblos habrán visto que corrieron la misma suerte y nunca se levantaron. Sin embargo, Judá se levanta, el pueblo vuelve. Ahora, en la historia vemos la acción del profeta Ezequiel. ¿Okay? Inmediatamente pensé, este era un hombre que creyó en la utopía, porque les construyó una visión de un mañana que no existía, pero que creyeron en él y existió. Digo, ¿estoy en lo correcto o...? Absolutamente correcto. Es decir, recuerdan aquel texto de los huesos secos que van cobrando vida. Eso no es un anuncio, como se decía en el tratado clásico de novísimos de la resurrección de los muertos, sino que es un anuncio de la restauración nacional. Muy importante, ese texto es clave, pero no es clave para creer que anuncia una vida después de la muerte y una salvación después de la historia, sino para hacer ver que en esa situación de descomposición y de muerte se empieza a revivir la esperanza del pueblo para la reconstrucción. Efectivamente, y me permito sugerirles para este tema, y si algún día vuelvo, pues con mucho gusto lo desarrollaría yo, el capítulo 3 del libro que se titula La utopía en la Biblia. Este es un texto que incluso los propios biblistas consideran que es fundamental. ¿Por qué? Porque el hilo conductor de la historia bíblica es la utopía y la esperanza. Fíjense ustedes la cantidad de términos, la cantidad de símbolos que hay en la Biblia hebrea
que remiten a la esperanza. Primero, que todavía siguen esperando los judíos en él, la figura del Mesías. El Mesías es la ejemplificación de que ninguna de las situaciones de opresión por las que ha pasado el pueblo se han resuelto, porque si ha habido avances y progresos, queda la salvación al final. Y esa, quien lo va a garantizar, es el Mesías. La idea, por ejemplo, de nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra, todas las imágenes de los profetas, infundiré un espíritu nuevo, os quitaré las tablas de la ley y os las interiorizaré en vuestros corazones para que no esté escrita solamente en piedra la ley, sino en el interior de cada persona, la estéril que pare, la estéril que da a luz. Todos esos símbolos proféticos son de una riqueza utópica extraordinaria. Pues todo esto lo desarrollo en ese capítulo tercero, ¿no? Y empieza por la utopía de la buena creación y el descanso de Dios. Y a partir de ahí continúa. Claro, es un tema tan extenso que, bueno, pues podía haberlo tratado de esa manera, podía haberlo abordado la utopía de Jesús, el reino de Dios, pero preferí más bien, como estaban trabajando el libro, pues dar una visión de conjunto de la idea de la utopía, porque es quizás lo que menos puedan haber trabajado dentro de sus grupos bíblicos. Pero ciertamente yo creo que hay que seguir con los institutos bíblicos y hay que orientarlos en esa dirección. No hacer una teología bíblica, sino hacer una teología utópica y una teología de la esperanza. Ese es el punto de partida de todas las teologías que posteriormente se han desarrollado. Doctor Tamayo, gracias por estar aquí y a todos quienes hicieron posible que vinieras. En tu libro, en la página 133, hablas de algo muy interesante. Aquí. Las distopías. 133. Que por cierto el otro concepto de Homo absconditus está bastante interesante. El hombre que todavía no es. Pero en la 133, las distopías. Soy profesor de historia, entre otras cosas que hago. Y muy humildemente me precio en saber algunas de las posibles historias distópicas o de las historias que causaron que algunas personas creyeran que lo que ellos o ellas, pero normalmente ellos, planteaban como modelo utópico era realmente una distopía, una contrautopía. Pero yo no veo, por ejemplo, el modelo actual ahorita es el capitalista. Fukuyama dice que después de la caída del muro de Berlín, el fin de la historia está encima de nosotros, queriendo decir, si lo entiendo bien, que pues ya solo un modelo está sobreponiéndose a todos los demás modelos. Sin embargo, China nos está mostrando un modelo híbrido, raro, combinado, pero del pasado. A donde voy es a esto. Es la teología de la liberación la posible solución que permee la política económica mundial, que al final es la que va a practicar los cambios en la vida real de los pueblos. Si no es la economía, yo no la veo de qué manera. Y si no es a través de esa liberación económica, evangélica, profética, no sé cómo lo vamos a lograr. No creo que Fukuyama diga que ya no hay historia, la historia la hacemos todo el tiempo, como tal. Pero ¿cómo vamos a hacer ese cambio y cómo vamos a liberarlo si no liberamos los principios económicos que nos llevaron a las distopías que vivimos antes? Sí me di a entender, no lo sé si estuvo medio loca la pregunta o confundida. Es la teología de liberación la posible solución que permee la economía, que a su vez practique los cambios en concreto en la vida del hombre, en los pueblos mismos. Hombre, yo creo que no es esa la función de la teología de la liberación. La teología de la liberación no tiene como objetivo proponer un modelo económico y político alternativo al actual, o al menos no tiene como objetivo diseñar ese modelo, porque su cometido es diferente. Lo que sí puede hacer la teología de la liberación y lo que sí está haciendo el Papa Francisco con sus intervenciones públicas, con sus gestos
que parecen sin importancia, pero tienen una capacidad transformadora extraordinaria, lo que sí pueden hacer es marcar algunas de las principales orientaciones